El rey Saúl estaba tan consumido por el pánico y el abandono divino que pisoteó su propia ley e invocó a una médium para intentar arrebatarle un secreto al más allá. Es el año 1012 a.C. y el primer rey de Israel se encuentra en el momento más oscuro de su existencia. Las laderas del monte Gilboa están cubiertas por las tiendas de los filisteos, una marea de bronce y hierro que amenaza con borrar a Israel del mapa. Saúl, el gigante que una vez fue ungido por Dios, ahora es una sombra que tiembla en su tienda de campaña. Ha intentado comunicarse con el cielo, ha buscado respuestas en los sueños, ha consultado a los profetas y ha rogado al Urim, pero la respuesta ha sido un silencio sepulcral. Dios le ha dado la espalda, y en ese vacío absoluto, el hombre que una vez juró limpiar la tierra de adivinos y espiritistas, decide cruzar la línea roja hacia la condenación eterna. Bajo el manto de la noche, Saúl se despoja de sus vestiduras reales, aquellas que lo identificaban como el soberano elegido, y se viste de harapos de campesino para no ser reconocido como el verdugo que ejecutó a cientos de nigromantes en su reino. Acompañado solo por 2 hombres, cruza sigilosamente las líneas enemigas en una misión suicida hacia una cueva oculta en Endor. Su objetivo es encontrar a una mujer que ha sobrevivido a sus propias purgas, una médium que posee la reputación de tener un espíritu familiar y de hablar con las sombras de los muertos. Al llegar a la gruta, el aire es pesado y el olor a humedad se mezcla con el terror de lo prohibido. Saúl no busca oro ni territorios, busca información, quiere controlar un futuro que ya se le escapó de las manos. La historia alcanza su punto de máxima tensión cuando el rey, de pie frente a la mujer en la penumbra de la cueva, le hace la petición más peligrosa de la historia bíblica. Te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. La mujer, aterrorizada, recuerda que el rey ha decretado la muerte para los de su oficio, sin saber que el hombre disfrazado frente a ella es el autor de ese mismo decreto. Es la ironía más sangrienta del palacio. El rey se ha convertido en el cliente de la bruja que debería haber eliminado. La sesión comienza no con cánticos bonitos, sino con un despliegue de magia prohibida que rompe la frontera entre los vivos y los muertos. Cuando la médium finalmente grita al reconocer la verdadera identidad de Saúl y ve emerger una figura del suelo, el rey sabe que ha invocado algo que no podrá devolver a la tierra. En ese instante, en la cueva de Endor, se sella la caída de una dinastía. Saúl no encontró una solución, encontró la sentencia final que el mismo profeta Samuel, arrancado de su descanso, estaba a punto de dictarle en medio de la oscuridad. El grito de la mujer rasga el silencio de la caverna mientras retrocede horrorizada, al darse cuenta de que el hombre frente a ella no es un simple forastero, sino el monarca que ha jurado exterminarla. Sin embargo, Saúl, despojado de toda dignidad real, no la detiene para castigarla, sino que se desploma en el suelo cuando ella describe lo que sus ojos ven emerger de la profundidad, un ser divino que sube de la tierra. No es un fantasma etéreo, sino la figura de un anciano envuelto en un manto, la vestidura característica del profeta Samuel. En ese instante, el aire en la cueva se vuelve gélido y pesado. Saúl, reconociendo la presencia de su antiguo mentor, inclina su rostro hasta tocar el polvo, humillándose ante una sombra que él mismo ha forzado a regresar del descanso de los justos. La conversación que sigue es una de las más aterradoras de la antigüedad. No hay palabras de consuelo ni ritos de paz. La voz del espíritu, gélida y autoritaria, golpea a Saúl con una pregunta que lo desarma. ¿Por qué me has inquietado haciéndome subir? La respuesta de Saúl es el lamento de un hombre que ha perdido la alma. Estoy muy angustiado. Dios se ha apartado de mí y no me responde más. Es el reconocimiento del fracaso total de un líder. Pero el espíritu de Samuel no tiene piedad. No ofrece soluciones militares ni tácticas de escape. En lugar de eso, dicta una sentencia forense sobre el destino de Israel. Le revela que el reino ya no le pertenece, que ha sido arrancado de sus manos para ser entregado a David, y que su desobediencia al no destruir a Amalek ha sellado su condena definitiva. El clímax de esta sesión de nigromancia llega con una profecía que suena como el golpe de un hacha sobre madera seca.
Samuel le anuncia a Saúl que la batalla de mañana en el monte Gilboa no es solo una derrota militar, sino un juicio divino ejecutado por los filisteos. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo, sentencia la sombra antes de desvanecerse en la oscuridad de la fosa. Estas palabras significan que antes de que el sol se oculte al día siguiente, el linaje real de Saúl habrá dejado de existir en el mundo de los vivos. Saúl, el hombre que una vez fue la esperanza de una nación, se queda tendido en el suelo de la cueva, sin fuerzas, habiendo recibido de la muerte lo que la vida ya no podía darle, la fecha y la hora de su propio final. La bruja de Endor, en un giro bizarro de compasión, le ofrece comida a un hombre que ya es un cadáver andante, marcando el fin de la noche más oscura en la historia de la monarquía hebrea. Saúl emergió de las sombras de Endor convertido en un espectro, arrastrando sus pies hacia el campo de batalla donde ya lo esperaba su destino escrito. Al amanecer, el monte Gilboa se transformó en un matadero. Los filisteos, en una ofensiva relámpago, aplastaron las defensas de Israel, cumpliendo con precisión milimétrica el oráculo de la noche anterior. Primero cayeron sus hijos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa, cuyas muertes marcaron el fin del linaje real bajo el filo de la espada enemiga. Saúl, rodeado y herido de gravedad por los arqueros, se encontró en el abismo final. Ante el temor de ser torturado por los incircuncisos, se dejó caer sobre su propia espada, sellando su suicidio en el mismo lugar donde Dios le había dado la espalda. El desenlace fue tan brutal como la invocación misma. Al día siguiente, los filisteos encontraron el cadáver del rey y en un acto de profanación absoluta le cortaron la cabeza y colgaron su cuerpo en los muros de Bet-San. Lo que comenzó como un intento desesperado por controlar el futuro mediante la nigromancia, terminó con la corona de Israel rodando por el polvo. La búsqueda de Saúl en el reino de los muertos solo aceleró su llegada a él, dejando el trono vacío para que David asumiera el mando de una nación herida. La historia de Endor permanece como la advertencia definitiva sobre el precio de cruzar las fronteras prohibidas. Saúl no solo perdió la batalla, perdió su legado eterno en el silencio de una cueva. Este relato es uno de los más oscuros y debatidos de la Biblia, pues plantea una pregunta que aterra a muchos. ¿Fue realmente el profeta Samuel quien subió de la tierra o un espíritu engañador que tomó su forma para destruir lo poco que quedaba de la cordura de Saúl? Queremos saber tu opinión en los comentarios. Suscríbete y activa la campana, porque en nuestro próximo video revelaremos el secreto de los objetos mágicos que los reyes de Israel ocultaban bajo el templo. La historia que no te contaron está aquí.